Las elecciones en Guatemala sufren un ambiente de polarización y esto se debe a la deuda histórica que tiene la democracia en Latinoamérica. ¿Qué lo está provocando? Según Eduardo Núñez, director del Instituto Nacional Demócrata para Guatemala, el proceso que se celebrará este 25 de junio se está percibiendo polarizado por no haber corregido las falencias de la ley electoral y de partidos políticos reformada en 2016 y utilizada en el proceso electoral del año 2019. La experiencia de la elección del 19 demostró que esa ley tiene virtudes, pero también tiene debilidades. Hay por lo menos 3 áreas o 3 ámbitos concretos en donde la ley requería mejorías, pero no hubo acuerdo político en torno a la necesidad de reformarla. Y esos ámbitos, digamos, tienen una importancia muy relevante para esta elección. El primero tiene que ver con las condiciones para las contribuciones privadas de los partidos políticos y para garantizar el acceso efectivo de los partidos y candidatas a los medios de comunicación. Hay un largo tema de debate que no fue resuelto, digamos, de cara a esta elección. Para el director del Instituto Nacional Demócrata, cuando un país enfrenta cierto grado de deterioro institucional, los procesos electorales se desarrollan bajo ciertos desafíos. Un segundo ámbito crítico tiene que ver con la forma en que se califican los requisitos para el registro de candidaturas. Ese es un tema que ha sido extraordinariamente polémico en este proceso y que tiene un origen ciertamente en la forma en que está redactada las normas electorales. Y el tercer elemento clave es la forma de categorizar de manera precisa o diferenciar de manera precisa qué es campaña anticipada y qué no, o sea, qué es proselitismo y qué es propaganda. ¿Qué autoridades se eligen en Guatemala en esta elección? Los guatemaltecos acudirán a las urnas para elegir a su próximo presidente, vicepresidente, 160 diputados al Congreso de la República, 20 al Parlamento Centroamericano y 340 corporaciones municipales entre alcaldes, síndicos y concejales. En esta entrevista con Expediente Público, Eduardo Núñez reconoce que el Tribunal Supremo Electoral enfrenta múltiples vulnerabilidades. Es vulnerable en términos de diseño institucional porque todas las decisiones del tribunal son impugnables jurisdiccionalmente en alzada ante la Corte Suprema de Justicia, ante la CC. O sea, ahí hay un problema de diseño institucional. Aunque su nombre es un Tribunal Supremo, en la práctica no actúa como un órgano supremo porque no tiene mandato constitucional para hacerlo. Existe, según Núñez, otra percepción establecida en el país centroamericano sobre un alineamiento institucional que disminuye el sistema de controles y equilibrios de frenos y contrapesos. O sea que la independencia entre poderes y de los órganos de control se podría haber diluido y al haberse diluido generaría entonces un grado de alineamiento que limita la acción autónoma de órganos estratégicos. Ahí hay 2 lecturas, actores que consideran y partidos que consideran que el tribunal es parte de ese bloque institucional y otros que no lo consideran parte, pero que sí lo ven vulnerable o susceptible de verse sometido a presión por parte de actores del bloque institucional. Existe además desconfianza entre la población sobre la capacidad de las autoridades de liderar unas elecciones limpias y democráticas, debido a la percepción de fraude que ocurrió en la elección de 2019. Hubo un problema con la tabulación final de los resultados electorales la noche de las elecciones en la elección general de junio. Y eso, aunque al final se descartó la posibilidad de un fraude, genera una percepción de duda que se instaló desde hace 4 años. Esta combinación de factores, un mandato constitucional débil, un alineamiento institucional que hace percibirse al tribunal en condición de debilidad también o de vulnerabilidad y una percepción ciudadana de un tribunal que no genera confianza en el sentido de garantizar resultados efectivos derivado de lo que pasó en el 2019, genera entonces una coyuntura complicada. Es la idea de que hay un tribunal que está sometido a duda por parte de un importante porcentaje de ciudadanos cuando son entrevistados en las encuestas. Desde la perspectiva de Núñez, otro desafío está relacionado con la fragmentación de partidos políticos en Guatemala. Esa fragmentación nos ha llevado de 28 partidos en el 2015 a 29 en el 2019, a 30 en el 2023, 22 candidaturas presidenciales avaladas de 25 originalmente presentadas. Ese nivel de fragmentación en el sistema plantea un desafío muy importante. Esa fragmentación tiene múltiples efectos.
técnicos procedimentales, pero sin lugar a dudas fundamentalmente de generar una saturación del espacio político y una dificultad extraordinaria para que los ciudadanos y las ciudadanas puedan seleccionar apropiadamente por quién votar. Más partidos políticos no es sinónimo de democracia, advierte el director del Instituto Nacional Demócrata para Guatemala. Aunque el pluralismo político es un valor fundamental de la democracia y es importantísimo conservar y proteger ecosistemas de partidos suficientemente plurales para que la democracia funcione, que es un desafío que estamos viendo en todos los países de la región. En el caso de un número extraordinario de partidos, eso no necesariamente garantiza ni pluralidad política ni contenido efectivamente democrático. ¿Qué es lo que quiero decir? En ciertos contextos, la fragmentación de los sistemas de partidos es más bien inducida por la pérdida de cohesión de los partidos tradicionales, donde existen. En Guatemala no tenemos partidos tradicionales. ¿Cuál es el resultado de este fenómeno en la política guatemalteca? Guatemala ha producido más de 100 partidos políticos en los 40 años, poco menos de 40 años de democracia, y el promedio de vida es de menos de 10 años. Entonces estamos hablando de que realmente hay un problema de diseño, hay un problema de fragmentación estructural en el sistema de partidos. Tendríamos que decir que es un sistema desinstitucionalizado de partidos políticos. Y eso, como dice usted, se refleja en el Congreso. Estas elecciones, que han dejado fuera a varios binomios presidenciales, provocan un ambiente tenso y de inconformidad. Lastimosamente, la Corte de Constitucionalidad, que es el ente máximo en las decisiones jurídicas de nuestro país, nos dijo no. El último caso fue el de Carlos Pineda, candidato presidencial inicialmente del Partido Cambio, financiado y dirigido por el ex convicto Manuel Valdizón. Tras malos entendidos, se decidieron separar y se convirtió en el presidenciable del Partido Prosperidad Ciudadana. Pineda es un político que a través del uso de las redes sociales se colocó entre los primeros candidatos en intención de voto. Antes teníamos el discurso de 30, 40, 50 minutos a 20 segundos si no te editan, o al espacio de los 280 caracteres en Twitter. O entre más chico el TikTok, ¿verdad? Entre 30 segundos y ya tenés que tener una gran capacidad de captación de atención para poder sostener la audiencia. Todos esos cambios, el deterioro de los sistemas partidarios y la irrupción o la centralidad comunicacional de la política genera un entorno apto para la irrupción de figuras con rasgos de personalidad, digamos, dominantes, que se presentan como no políticos y que buscan captar a partir del rechazo a la política tradicional la intención de voto. ¿Cuál es el reto que tienen los guatemaltecos y el resto de los países en Latinoamérica? Creo que la gran responsabilidad que tenemos los ciudadanos y ciudadanas latinoamericanos es construir alternativas viables de poder en democracia. Demostrar que podemos tener políticas públicas robustas que resuelven problemas en democracia. Que no es cierto que los autoritarismos sean más eficientes que la democracia y que siempre ceder ante las tentaciones autoritarias termina volviéndose contra aquellos que en su momento o callamos o terminamos admitiendo los excesos del poder en el país que sea. Los y las guatemaltecas les toca decir si aquí está presente eso o no. Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala habilitaron 3.482 centros de votación en el país, los cuales contarán con 24.000 mesas electorales para que la población asista a emitir el voto el próximo 25 de junio.